Hola, espero que estén muy bien. Vamos a empezar con el módulo número 4, justamente en el que trabajaremos Substance Painter. Antes de iniciar, veo que Andrea se conectó. No sé si tengas algunas preguntas de los módulos anteriores antes de iniciar este. Andrea, ok. Ah, por el chat, vale. De momento, ok, perfecto. Entonces, continúa. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Vamos a conocer un poquito qué es Substance, a importar los textiles de BMOD dentro de Substance y a trabajar un poquito con ellos. Además de trabajarlos, no solamente colocarlos y ya, sino trabajar todas las características que ya de por sí tienen al añadirlo como un archivo compatible para Substance. Vamos a... Ay, perdón, perdón. Vamos a exportar las texturas o conocer cómo se exportan las texturas en diferentes software, ya sea en Clone o en Blender. Y vamos a dar unos pequeños tips para que la prenda sea un poco más personalizada o más realista al llevar fuera de Clone nuestros trajes. Si bien Clone nos permite ciertas cosillas que nos facilita eh, la, el realismo de nuestras prendas, a veces su render o tarda mucho o nos falta como un elemento dentro de nuestro escenario y queremos buscarlo por fuera, pues también vamos a saber cómo añadirle eso mismo que tenemos en Flow en otros softwares. Ok. Primero que todo, Substance Painter es un programa desarrollado por otras personas, ahorita realmente no recuerdo el nombre, pero antes de ser compradas por Adobe. De ahí viene todo este paquete donde se encuentra Substance Painter, Substance Designer, eh, creo que es Substance 3D, Model y Sample, si no mal recuerdo. Es una Substance Painter o Painter, como lo vamos a llamar de ahora en adelante. Eh, es una herramienta especializada en la pintura de texturas sí, texturas para modelo 3D. Se ha convertido en una de las principales aplicaciones para artistas 3D, profesionales del diseño y en nuestro caso para darle un toque extra a nuestros diseños en el ámbito de la moda. Debido a su capacidad de crear materiales detallados y realistas con un flujo de trabajo no tan destructivo, orientado en capas como Photoshop. Es decir, tú puedes pintar y puedes ir poniendo en diferentes capas y no va a ser algo totalmente lineal. No siempre podrás trabajar, quitar, añadir, que ya lo veremos ahorita. Una de las características principales dentro de Painter es que proporciona una interfaz amigable, organizada, similar a muchas otras herramientas de edición de imágenes. Pero en este caso lo vamos a ver con eh, el ámbito 3D. Es decir, vamos a tener un modelo en 3D al lugar que a la vez que pintamos. Eh, Otra de sus características es que tiene el sistema PBR, que es Physically Basic Rendering. Permite justamente a nosotros como artistas directamente pintar los materiales y tener el realismo, la textura, incluso el granito que tienen los materiales físicos reales. Como ya había hablado, Painter tiene el sistema de capas igual que Photoshop y lo que es
una gran característica ya que permite una gran flexibilidad y control a elegir o a crear texturas complejas. También tenemos materiales y pinceles integrados, que ofrece, ya que ofrece una extensa biblioteca. No tienes por qué descargar nada inicialmente de otras partes, aunque Substance Painter y el sistema de Substance 3D en Adobe tiene su biblioteca para descargar materiales tanto gratuitos como pagos. Pero de momento, con los que tienes ya por contenido, te sirve muy bien para empezar a trabajar. También, en el mundo 3D, para hablar un poco a detalle, existe lo que se llama baking de mapas. Es decir, si por ejemplo tienes un objeto high poly y low poly, puedes transmitir o llevar los detalles del objeto con más detalles al que tiene menor detalle. ¿Y esto para qué funciona? Es para un poco concepto, es para los videojuegos, para los filtros que ahorita vemos como en empresas como DressX, ya que tener tantos polígonos en un objeto 3D es muy difícil que se mueva a la rapidez que el usuario necesita. En, pero de momento nos vamos a quedar con nuestros objetos 3D de High Poly, que es lo que normalmente tenemos una vez que trabajamos en Clone. Y como última característica tenemos la visualización en tiempo real. Es decir, todo lo que pintes, todo lo que construyas, todo lo que edites, eh, Painter tiene un sistema de renderizado propio e incluso o render así un poco como los renders de Glow, que tenemos la visualización 3D, la 2D, luego tenemos un render interactivo. Pues mientras tú vas construyendo tu textura, te da un aproximado casi del 90% de cómo van a quedar esos materiales. Si quieres verlo un poco más a detalle de cómo estará en un render, tiene su render interactivo. Entonces, hablando un poco del flujo de trabajo que nosotros vamos a llevar, va a estar desde la importación, aunque ya en Drive les dejé un objeto 3D listo para pintar, o sea, o para configurar, vamos a saber cómo tenemos que llevar nuestros objetos 3D al programa, cómo hacer el baking, porque sin baking no nos da ciertas herramientas para texturizarlo. Luego está la parte de las texturas y por último la exportación de estas. Entonces, eh, voy a abrir el programa. Ok. Inicialmente lo que ustedes van a ver al abrir el programa es esta interfaz. Tal cual, quizás a lo mejor las texturas las puedas tener del lado derecho, izquierdo, perdón, pero de momento o se me hace a mí más fácil tener las texturas en la parte de abajo. Solamente arrastro y coloco. Al igual que en Clo, tenemos una parte 3D y tenemos una parte 2D. En la parte 2D veremos algo parecido a los patrones,
que son las V. Eh, las V son las coordenadas de nuestro objeto en el plano 2D. Si nos recordamos un poco a Illustrator, tenemos coordenadas como eh, X y Y, pero esos ya están ocupados dentro del entorno 3D, teniendo nuestras coordenadas X, Y y Z. Entonces, para el, el entorno 2D, le colocaron como apellido, vamos a decir, o segundo nombre, a las coordenadas como UV. V. Entonces, me voy a archivo, voy a dar nuevo. Creo que debe, es que estoy recordando que inicialmente no viene por defecto esta plantilla, viene otra, que incluso se puede ver cuando abrimos otro archivo eh, predefinido de Painter. Voy a cerrar aquí, archivo, voy a abrir una muestra, también si no tienen objetos ya listo y quieren practicar, también hay muestras. Puedo abrir este. Y a lo que me refería con plantilla es justamente donde dice aquí arriba, es como eh, los flujos de trabajo o los canales que podemos configurar dentro de nuestro objeto. Entonces, si lo presionamos, verá que hay varios tipos de canales, varios tipos de información. No les voy a enredar con todo esto porque es algo muy extenso, pero sí quería como aclarar si, por ejemplo, dan nuevo y le sale ASM Metal Roughness, pueden trabajar con él. Pero dentro de lo que vamos a hacer nuevo, escojo un PBR, Metallic Roughness, Alpha Blend, Star Assets. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá la opacidad. La opacidad eh, no solamente pintarlo negro y saber que eso es algo que se va a ir transparente, sino que lo vamos a ver. En cambio, con ASM no se percibe, solamente se coloca y se sabe que eso negro que tú pintaste va a ir en un canal de opacidad. En cambio, aquí tenemos la opción de exportar también lo transparente. Entonces, para trabajar inicialmente, tenemos esta plantilla que ya de por sí está configurada en Painter. Como archivo, vamos a seleccionar vamos a seleccionar el archivo OBJ o FBX que tengan para exportar. Resolución del documento puede llevar de 128 a 4000 píxeles. Vamos a trabajar con 2048 para tener no una tan baja calidad, pero tampoco una muy alta, por si eh, el, el ordenador se cae. Y esto depende de sus ordenadores. Normalmente el mío lo aguanta, trabajar con una resolución de 4K, pero cuando estoy en Zoom tiende a no funcionar tanto. Entonces prefiero como ir a la segura y trabajar con un archivo de 2K. No vamos a tocar más nada, excepto donde dice configuración de mosaico V. Vamos a activarlo y eso se va a explicar en el quinto módulo cuando armemos nuestras V desde Cloud. Entonces, le vamos a dar a aceptar
nos va a cargar nuestra escena. Ya, un momento. Ok. Y nos aparecerá nuestro vestido. Para movernos dentro de la escena 3D es fácil como apretar Alt y si se dan cuenta, cuando yo aprieto Alt me sale un recuadro donde me dice Alt más Q significa tal, aislamiento de conjunto de texturas. Eh, Alt más medio, conversión de la cámara. Entonces, por si se pierden en algún punto, cada vez que eh, coloquen un comando, verán que pueden moverse o pueden activarse ciertas opciones por si no se acuerdan. Entonces, a, a, presiono A y con botón izquierdo roto un poco mi vestido, con botón del medio lo subo para verlo mejor. Entonces, inicialmente verán la lista de conjunto de texturas que mientras más tipos de texturas tenga el objeto, se lo va a aparecer en el listado. De momento, como este vestido solamente tiene uno, me va a aparecer solamente un nombre. Luego, más abajo, veremos el apartado de capas. Como les dije, trabaja con un sistema de capas igual que Photoshop. Yo puedo poner diferentes capas dentro de mi área de trabajo e ir moviéndolas o cambiándolas o editándolas de acuerdo a lo que necesito. Luego tenemos nuestra área de configuración de conjunto de texturas, donde vamos a, a realizar el baking para generar este base de texturas para que pueda tener algo con que trabajar. Porque no solamente podemos pintar sobre el textil y ya empezar a ir trabajando. Tenemos que tener un backend de nuestro objeto 3D. Y por último, por penúltima, tenemos las propiedades que de acuerdo a la herramienta que estemos trabajando puede ser un pincel, puede ser una textura. Ya veremos cómo trabajaremos el área de propiedades, de acuerdo a cada caso. Y luego tenemos justamente la biblioteca de materiales, donde tenemos materiales simples, materiales inteligentes. Estos son eh, materiales compuestos por diferentes materiales simples o diferentes capas, pinturas y demás. Luego tenemos eh, materiales, en sí no son materiales, sino máscaras de edición. Como verán, lo, para que tengan una idea, lo negro no se ve, lo blanco sí se ve, al igual que lo hemos visto en los módulos anteriores, pero lo que hace cada uno es sumamente personalizado y de acuerdo a las configuraciones en un objeto 3D para llegar a ese resultado. Luego tenemos diferentes filtros que vamos a utilizar en las diferentes máscaras que vamos a realizar. Los pinceles, tipo de pinceles, así como en Photoshop tenemos diferentes canales o texturas para alfa, ya hablaremos de eso, e igual varias texturas inteligentes. Cuando tiene un iconito, a, así como se ve aquí, con 4 puntitos, 3 o 4 puntos, es porque dentro de esta textura no solamente es una textura,
sino que viene una configuración para personalizarla. Y luego tenemos los entornos 3D. Sobre todo es para la iluminación. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy al render interactivo y veo mi objeto en una escena, vamos a ver si, no sé, eh, ok. Veremos que tenemos unos rayos de sol un poco naranjas, un poco amarillentos. Entonces, cuando vamos a realizar una pintura, cuando vamos a realizar un textil, cuando vamos a escoger un color, eh, normalmente necesitamos como una luz tipo estudio, que sea lo más neutra posible, y para ello voy a salir del render, y en la ventanita donde dice configuración del sombreador, no, perdón, configuración de pantalla, tenemos en mapa de entorno, yo voy a escoger el estudio Tomoko, ¿sí? Ok. Y colocarlo en una rotación de 271. Esto me dará iluminación. Si está muy fuerte podemos bajarle, justamente en exposición del entorno. Pero es una luz neutra, es una luz que solamente nos ilumina y no nos cambia el color de, de nuestra textura. Porque si bien ponemos una iluminación acá y el efecto del sol se ve muy bien y todo esto, pero una vez exportado de Substance, no va a transmitir ese color, sino a menos que tengas el mismo entorno donde lo vayas a colocar. Entonces, eh, para importar una textura de VMAUD 3D, tenemos dos opciones. Nos vamos a la casilla de importar recursos. Oh, perdón, primero, eh, que decía que era súper importante y casi me lo olvido. En configuración de conjuntos de texturas, nos vamos a generar mapas de malla o el paint. Esto lo que hará es atrapar toda la información de el objeto y transmitirlo a una textura, justamente a nuestras Vs. Entonces, como de momento este es un objeto high poly, no vamos a tener otra versión para hacer el baking. De momento, vamos a chequear esta casilla donde dice utilizar malla poligonal baja como malla poligonal alta. Objeto que se exporte primero en la escena lo va a considerar como malla poligonal baja, a pesar de que tenga muchos polígonos. Y esto es porque nos da la opción de agregar mallas de alta calidad para hacer el baking. Como como de momento es todo lo que tenemos, lo vamos a utilizar. Como tamaño de salida de nuestro baking, mientras menos, más desenfocadas o de menos calidad va a ser nuestro baking. Entonces, nuestro planteamiento de detalle en nuestro modelo 3D. Entonces, para ello vamos a subir a 248, que es lo que estamos trabajando, para tener una base donde se van a sacar las normales, el workspace normal, la ID, el ambient occlusion, el curvature position, and eh, la, ¿cómo se llama eso? El, el grosor de nuestro modelo. Si bien podemos descliquear lo que no nos va a servir,
como el curvature, porque todavía no lo vamos a ver, eh, vamos a dejarlo tal cual como viene por defecto. Eh, una vez hecho eso, vamos a realizar el bake de las texturas. Va a tardar un poquito. Mientras más polígonos tenga el objeto y mientras más calidad eh, haya, haya tenido, y mientras más texturas también va a tardar más. Ahorita ya terminó. Como ven, todo está en check, es decir, que no hubo ningún problema. Y podemos volver al modo de pintura. Yo por defecto, aunque ya lo haya sacado, elimino el Ambient Occlusion. Porque para los renders que nosotros vamos a sacar, no nos va a hacer falta, a menos que sea para un motor de videojuego. Eh, entonces, para importar los materiales de VMOD 3D tenemos dos formas. Como les dije, creo que fue en el primero o segundo módulo, ya quiero mostrarles algo. Ok, si nos vamos a un textil, nos importa varios archivos. Recordemos que el primero era para CLO, el ZFAB. Luego tenemos el SBSAR, que es justamente archivo para trabajar en toda esta línea de Substance que tiene Adobe. Y luego tenemos imágenes por separado en PNG. Es importante, lo reitero, descargar cada archivo, depende de dónde vayamos a trabajar, porque igualmente, si ya tenemos las texturas en los primeros dos, está, es increíble tenerlo en imágenes. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a a hacer este proceso un poco más personalizado. Entonces, recordando esto, voy a buscar los archivos que teníamos en los rectángulos. El número 2, el módulo número 2. Voy a importar este. Vemos que al añadirlo ya se nos coloca como fabric. Entonces, porque ya lo reconoce de por sí. Está realizado para hacer eso. Entonces, lo tenemos y así como todos los demás que vayamos agregando a nuestra librería, muy importante, donde dice importar sus recursos a, de momento lo importé a este proyecto, pero si van a utilizar esos textiles recurrentemente, es importante colocarlo en su biblioteca de sus archivos, de sus assets. O simplemente pueden decir sección actual, que solamente van a trabajar con él mientras estén trabajando, guardan el proyecto, cierran el programa y ya cuando vuelven a abrir el programa ya no está y no les consume tampoco, no les añade peso ni a su máquina ni a su proyecto como tal. Entonces, de momento tenemos nuestro vestido, nuestra textura. ¿Cómo lo colocamos? Igual que en Clone, lo podemos arrastrar. Voy a eliminar las capas que había creado o que me vienen por defecto,
arrastro y lo puedo colocar tanto en el espacio 3D, en el espacio CC o directamente en la sección de capas. Espero que cargue y verán un resultado no tan idóneo. Inicialmente, vamos a propiedades y dentro del mosaico vamos a elevar las repeticiones que tiene este material. Como dije, nuestra imagen es UV. Entonces, ¿se acuerdan cuando en Clo estaba la sección de repetir y luego estaba la sección de unificado? Bueno, es justamente esa parte. Tenemos una sola imagen que podemos llevarla a Clo y justamente con la impresión de nuestros patrones tenemos la textura. Pero de momento, obviamente, toda la imagen no puede abarcar todo nuestro vestido. Para ello, vamos a reducir el número de repeticiones o elevar el número de repeticiones que tiene nuestra textura. Voy a colocar un 15 aproximadamente y veamos un poco más abajo. Como material tenemos el color, que es nuestra textura, el height, que es nuestro desplazamiento, aquí se llama height, nuestro roughness, nuestra rugosidad, nuestro metálico, normal map y opacity. Aquí también tenemos materiales emisivos, pero de momento no, al menos este material no lo tiene. ¿De aquí hay alguna pregunta? Ah, ok. Bueno, continúo. Vamos a irnos en la parte de material y vemos que tenemos varias parámetros, varios factores que podemos configurar. Los más básicos serían el color mask, que por cada color se va a cambiar un color de la textura, y los parámetros técnicos. Como verán, si yo me acerco, es muy rugoso, no se ve como realmente debería. Entonces, para ello voy a configurar dentro de los tres primeros parámetros una serie de configuraciones para que se vea muchísimo mejor cuando estemos trabajando. Por ejemplo, el High Position lo podemos, este es un estándar, lo pueden ir cambiando de acuerdo a su gusto y el resultado que necesiten, pero eh, es recomendado tenerlo en un 90-95. Lo voy a colocar a 90. El high range es como la altura de ese high. Lo vamos a colocar a un 0.05, casi muy imperceptible. Y el normal intensity lo podemos llevar a 0.1. Incluso nuestra textura se nos queda un poquito grande, entonces la voy a doblar para que sea un poco más lenta. Y aquí es donde yo les digo el objeto de trabajar con A2K, a 1K o a 4K. Ok, aquí. Porque si yo cambio la resolución, la textura se va a ver muchísimo mejor. Entonces, voy a trabajar a 4K para que vean mucho mejor la textura y ven que incluso puedo bajarle al high en aquí, o subirle 0, 1, 0.25.
quiero un poco, pero no tanto. Entonces, esos serían los parámetros básicos de cómo añadir un textil dentro de Painter y configurarlo para que se vea lo más natural posible. Eso es como lo básico que pueden ir planteándose. Pero aquí no nos vamos a quedar con lo básico. Entonces, para agregar otra manera, la segunda manera, esta era la primera, voy a ocultar esta capa y donde dice añadir capa de relleno, me va a servir para colocar texturas que no, eh, colocar texturas que no tengan un sistema para substance, es decir, a través de imágenes. Añadimos recursos, vamos al más, añadimos recursos, esta vez vamos a colocar unos textiles que creé con inteligencia artificial, con justamente el, eh, con el sistema de VMOD 3D de fabricar textiles o texturas con inteligencia artificial a través de prompts, eh, que pueden ver en el canal de LinkedIn. Justamente les coloqué el enlace para ese video donde explico a detalle qué es, cómo funciona y qué resultados podemos tener. Y, eh, y con esa herramienta creé estas texturas. Entonces, tengo el base color, tengo el desplazamiento, tengo dos normal, porque uno tiene relieves hacia afuera y otro tiene relieves hacia adentro. Tengo el roughness y de momento no tengo metálico, pero es unicolor. De momento solamente generan metálico o unicolor. Voy a traerme mis imágenes, le doy a abrir. De momento, como son imágenes, el programa no sabe dónde colocarlas. Entonces, selecciono todas las texturas y les, les indico que me vayan a la carpeta de texturas. Proyecto actualmente que estoy, importar, veo que tengo todas mis imágenes y previamente había creado una capa de relleno. La capa de relleno nos sirve para muchísimas cosas, pero inicialmente lo vamos a tratar para construir nuestra textura. Entonces, si yo en Base Color coloco la imagen de color, en High coloco nuestro desplazamiento, en Roughness coloco la rugosidad que tiene nuestro material, en Metallic sabemos que no es metálico, igualmente lo podemos haber llevado hacia el extremo, y en Normal Map, depende del sistema que estamos trabajando, podemos probar uno u otro. Voy a dejar este, que es el DirectX. Entonces, de momento obviamente se ve muy grande, al igual que se vio la primera textura. Lo voy a colocar en una repetición de 30, incluso puede ser más grande, depende del estampado también. Perdón por la interrupción. Vale.
depende del estampado. Entonces, aquí podemos configurar qué tanto rugosidad, qué tanta eh, desplazamiento tiene, pero diferente como en el ejemplo anterior, ya que en el ejemplo anterior, como la textura estaba construida para Substance, tenía todos los parámetros muy específicos y solamente con un controlador. En este caso tenemos que hacerlo un poco manualmente. Si nos, si nos vamos hacia la sección de diseño material, aquí en la esquina superior derecha de nuestra vista 3D, podemos ver los únicos canales de la imagen. Es decir, podemos ver solamente el base color, podemos ver solamente el high, el roughness, el metálico, el normal y la opacidad. Emisivo, y aquí está combinado el normal con el high porque hay presets al exportar que no exportan el high, sino que combinan estos dos para hacer solamente una textura y llevarlas a entornos como los videojuegos. Entonces, volvemos al material. En la capa de relleno podemos cliquear botón derecho y añadir un filtro o añadir niveles. ¿Esto para qué sirve? Estos sirven si yo, por ejemplo, me coloco en el high, veo que hay eh, muchos relieves muy fuertes, entonces puedo ir jugando un poco con eso. Aquí en canal afectado lo despliego, lo coja y ir aumentando para que no sea tan fuerte o drástico el cambio y que me genere, que sería, genere mucha rugosidad. Ah, ok, ahí. Esto es un poco lo que hacemos en el material que teníamos anteriormente, cuando en parámetros técnicos, en el high position, lo suavizamos. Si yo coloco el material, me voy a high, vemos que casi es imperceptible este mapa, porque mientras más lo bajo, con más el rango, más detalle tiene. Entonces, es muy depende del resultado que quieran generar. Yo de momento lo voy a tener así. Y vamos a ir viendo qué más podemos hacerle a estos mapas que añadimos y que nos da un acabado tan rústico. Tenemos el filtro que había añadido anteriormente y si yo despliego el filtro, nos va a salir muchas opciones, sí, pero de momento vamos a añadirle un blur básico. Obviamente, si añadimos un filtro y todos los canales están activados, se le van a aplicar a todos. Podemos desactivarlo e ir activándolos mientras lo necesitemos. De momento activé el high, pero el high está muy fuerte, entonces puedo controlarlo a 0.05, 0.1, 0.75. No, 0.75.
para tener un resultado un poco más suave. Cada cierto tiempo el programa autoguarda, entonces si se le cierra el programa, pueden tener un autoguardador. En normal lo vamos a dejar así y justamente eh, podemos, la segunda opción de, eh, ok, no, me estaba adelantando un poco. Esta sería con, si solamente, esta opción sería solamente si tenemos los mapas y no tengamos un archivo compatible con Painter. De momento lo podemos dejar así, pero hay algo que me gustaría hablar con justamente las texturas que vienen por Painter, con Painter y que tienen el mapa o capas de color que pueden customizarlas dentro del material. Es decir, si yo agarro este color de la máscara y la, lo modifico, veo que se me cambia el color de el morado suave que teníamos a el fucsia que le estoy colocando. Vamos a colocarle un rosa. Y así podemos customizar un poco los colores dentro de la escena. También podemos llevar los colores a un color bien intenso para saber qué máscara en sí está afectando. O pueden igual que Clo, una forma sencilla de saber qué máscaras están afectando y qué color quieren cambiar realmente es añadir un recurso. Voy a buscar esta misma textura, módulo 2, textiles, creo que es esta, y nos permite ver las capas de color. Aquí donde dice color mask map, tenemos diferentes tipos de máscaras que nos indica lo blanco se pinta, qué color podemos modificar. Si queremos modificar las líneas más gruesas, si queremos modificar las líneas más delgadas y no queremos hacerlo propiamente en el editor de propiedades del archivo. De momento voy a eh, iniciar con estas. Voy a llevarlo como una textura al proyecto y le damos OK. Entonces, podemos agregarle, ¿cierto? Podemos agregar un material de cualquier color o incluso un, una capa de relleno, que les había dicho que las capas de relleno se utilizan para infinidades de cosas. Tenemos el base color, vamos a colocarle un color diferente a todo. Si yo quisiera que cualquier parámetro que yo le coloque por encima de ese, tendría que estar activado. Si quiero que quiero que se quede con la configuración que está por debajo, lo desactivo y se va a mantener la configuración debajo de la capa. Voy a eliminar, voy a desactivar todo excepto el color. Quizás el metal lo suba y el roughness lo baje para, bueno, no tanto.
para tener un material diferente. Y obviamente no quiero que el vestido sea azul, solamente la eh, capa que necesito. Entonces, voy a ir. Aquí está mi imagen. Entonces, para ello vamos a hacer, igual que en Photoshop, una máscara. Botón derecho, añadir máscara negra. A esa máscara negra, obviamente si está negro ya no se ve el color, ni se ve nada, pero vamos a añadirle eh, añadir relleno, que es como una capa de relleno, pero para la máscara. Entonces, aquí me dice Grayscale. Esta, esta capa de relleno ya no es igual que la anterior, que podías ponerle color, podías ponerle eh, rugosidad, metálico y demás, sino solamente un mapa de blanco o negro, o en gris, en todo caso. Entonces vamos a colocar la imagen, vemos que está muy grande porque yo escalé esa imagen. Cada imagen color, del color mask está a la resolución de la imagen original. Entonces, si yo la imagen original la escalé a 30 repeticiones, esa imagen, una vez la coloque en el relleno, la debo escalar a 30 repeticiones. Puedo también modificar esa máscara. Como verán, no se me ve casi, pero yo quería que se me viera un montón ese azul dentro de las texturas que hicimos. Entonces, para ello podemos utilizar eh, añadir niveles y dentro de la máscara ir modificando la saturación que tiene esta máscara. Y así tenemos un textil mucho más personalizado del que teníamos anteriormente. Incluso podemos tener una... Eh, eh, no, de momento vamos a dejarlo aquí. Eh, Sí, Denise, casi no veo el chat, así que tenme paciencia si me escriben. También me pueden interrumpir si todo esto les eh, hace un poco de ruido. Y ya que llegaste tarde, Denise, no sé si tienes alguna pregunta de en dónde estamos ubicados ahorita. Hola Sofi, sí, llegué tarde, perdón, pero nunca usé este software, así que para mí todo es nuevo y ahora entiendo por qué en algunas texturas parecen como más realistas también, ¿no? Sí, justamente no es muy, la interfaz es muy amigable. Como Sí, sí. verás, es muy parecido a Photoshop, lo Ujú, comparo un montón, sí. pero sí tiene como ciertas cosillas diferentes a Photoshop, Mm, que son justamente el sistema de texturas o el mm, sistema de materiales entre las texturas, cómo se claro. compone, porque Sí, tenemos porque el yo me de... pago el Adobe, pero ese estaba fijándome, no lo tengo, lo tendría que alquilar aparte. Estoy viendo. Ok, Igual genial. si eres estudiante, presentas tu carnet de estudiante o tu correo de, de la De institución estudiante. y te da un año gratis. Ah, mira, genial. Bueno, gracias. Ok, vale, continuando, para repasar un poco de cómo está armado esta textura, tenemos nuestro base color, que si yo me acerco, el azul ya se ve muchísimo más de lo que se veía antes sin que hubiera tocado los niveles. Tenemos nuestro high, que es muy difuminado porque tampoco quería como una textura muy rugosa. Tenemos nuestro roughness,
nuestro Metallic. Aquí, a diferencia de antes, que lo teníamos todo negro, ya tenemos Metallic justamente por el, la capa que tenemos superior a la textura que habíamos colocado. Teníamos el normal. De momento, como no tenemos nada de opacidad, tenemos nuestro lienzo en blanco, pero podemos hacer algo con opacidad para que vean un resultado, como se va a ver eh, una máscara con opacidad. Y luego tenemos el emisivo, que justamente tampoco tenemos nada. Vale. Como dije anteriormente, las capas pueden ir de uno a lo que necesiten trabajar dentro del material para hacer justamente materiales más complejos que solamente la textura y ya. Entonces, si yo añado otra máscara de color, la voy a pintar en, en rojo, no se preocupe, no es por nada, no voy a hacer nada con ese color, pero si quiero como una referencia de, por ejemplo, hay un nuevo, antes no lo había, ahorita sí, en estas nuevas versiones, hay como un pincel que nos permite generar gráficos como si fuera un trazo de un pincel, pero un poco más controlado que solamente añadir eh, una pincelada o puntos en la escena o en la máscara. Entonces, voy a color rojo, añadir máscara negra, voy a ir a el pincel, a la pluma, en este caso sería la pluma. Y de momento, bueno, me voy a ir a pinceles para agarrar un Basic Hard. Si veo en las propiedades del pincel, tenemos el tamaño, tenemos el flujo, que es como la presión, y luego tenemos el espaciado. Esto sirve mucho para ojales y bueno, ojetes, también se le dicen. Eh, si quieres colocar la transparencia o el hueco que lleva ese ojete, no necesariamente tienes que cortar el, obviamente el físico sí, pero estamos hablando un poco del mundo 3D y que puedes, sin cortar no es, la malla, puedes agregar detalles dentro de los mapas o dentro de la textura. Entonces, sabemos que una línea es una unión de puntos consecutivos. Entonces, lo que vamos a hacer es espaciar los puntos para, por ejemplo, si yo quisiera en un momento colocarle ojetes en la cintura porque voy a hacer una correa y ya había puesto la correa en las posiciones y todo demás. Igual que una pluma en Illustrator, selecciono el recorrido de este, si necesito añadir otro punto, lo selecciono sobre la misma línea, también puedo mover o incluso eliminar. Y me queda la línea curva, pero sin ese punto. De momento voy a colocarlo, veo que está muy grande el punto, vamos a reducir el tamaño. Y esto es lo bueno de esta nueva herramienta que te permite saber qué distancia quieres colocar y no solamente eh, configurarla y pintarlo en un trazo, eh, teniendo no una noción realista de lo que, del espaciado o de lo que necesitas colocar. Algo bueno que yo diría de este programa es que a diferencia de anteriormente cuando se tenía que texturizar un modelo 3D, que nos llevamos justamente las UV o las UVs a Photoshop, pintábamos y luego exportábamos eso
a cualquier software 3D y rezábamos para que quedara bien. Aquí podemos hacer miles de modificaciones y verlo en el objeto real. No tenemos y vemos que aquí se pinta realmente cómo está o se plasma realmente cómo está en nuestro 3D. Entonces, ¿por qué yo puse rojo esto? Porque en sí no me importaba mucho el color, ya que si yo voy a ponerle high para que tenga, a ver, ajá, sí, ok, vale. Activo la opacidad, lo bajo a negro, veo que ya se me abren los huecos en la malla y si por ejemplo le agrego un high para darle un poco más de relieve a ese hueco, podemos añadirle un filtro de blur y que solamente, ah, claro, porque lo añadí a la capa como tal. También podemos hacer esto. Eh, ya, es que justamente añadí el... Ah, no, estaba bien, pero me había confundido. Ok, tenemos eh, el relieve a nuestra máscara de pintura o a nuestra máscara de relleno. Le colocamos un filtro de blur. Podemos indicar que solamente difumine un poco el high. Qué raro. Claro, es que cosas del directo y cosas de ir probando, cosas de la pintura de los huecos, lo debía hacer en una máscara de pintura. Si yo aquí, máscara negra, le coloco una, añadir máscara de pintura y coloco, ya se le agrego el filtro, quizás no, claro, porque no se puede hacerlo, o al menos ahorita no se me ocurre cómo hacer para que se difumine, pero pueden simplemente con un difuminado muy sutil difuminar ese borde tan drástico que puede ocasionar colocarle un high. Ahora, si lo vemos en opacidad, vemos que en nuestro mapa vamos a tener puntos negros que va a decir ahí no hay textil. Ok. Hay muchísimas infinidades de cómo realizar un textil y cada caso es un mundo. Puedes pasar horas texturizando un vestido si, si quieres llevarlo a un metaverso, si quieres hacerle un filtro de Instagram. Texturizar un objeto 3D es dejar tu imaginación volar. Pero supongamos que este sería nuestro resultado final, incluso, o podemos tener este también, si lo colocamos arriba, nos vemos, tenemos nuestros hoyos,
para no entrar mucho en profundidad en lo que son materiales inteligentes, porque ya eso es como otra materia. Vamos a irnos a la pestaña de materiales inteligentes. Yo aquí tengo voy a desactivar todo esto porque va a ser otro material. Tengo este material que es de un jean pintado, eh, ya lo van a ver. Obviamente tendría que acomodar un poco la escala, pero normalmente vienen en carpetas. Los materiales inteligentes, los materiales inteligentes vienen en carpetas. Si yo los despliego, verán que incluso hay una subcarpeta que nos permite ver cómo está conformado este material, que no solamente es una capa y ya, sino que tiene eh, la estructura base de, es que me tengo que acordar de todo lo que tiene este material, pero básicamente las líneas más oscuras, las líneas de relieve, las costuras, porque también se pueden generar costuras dentro de Substance Painter. Por ejemplo, llevarnos costuras de OBJ o de CLO hasta acá es muy pesado, se puede generar desde aquí. Um, Luego está el denim base, que son como estas manchas generadas, si las pongo a ver, tienen máscaras, que estas máscaras son justamente las que había hablado al principio, que son máscaras compuestas para que tengan un efecto dentro de nuestro color y que no sea solamente colocarle un color y ya. Algo como justamente trabajamos las máscaras de color que nos proporciona VMOD 3D. Entonces, teniendo esto y sabiendo un poco de ir explorando también, porque si justamente el realizar un ejemplo con cada no sería una hora ni dos, serían como 5 y repartida entre varias semanas, porque es un montón de posibilidades y efectos que se pueden lograr con estas máscaras. Igual, todas son muy intuitivas y todos eh, se arraigan justamente o funcionan a través de los mapas o el baking que hicimos al inicio. Por ejemplo, muchas seguían por el normal map, muchas seguían por el World Spatial Space Normal, que es un mapa de colores donde nos indica dónde es arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda dentro de nuestro entorno 3D. Aunque nosotros lo sabemos, el programa no. Por eso lo genera. El Position también es un mapa de colores con este propósito. Entonces, teniendo nuestra textura ya terminada, voy a activar este y este. Teniendo nuestra textura terminada, nos vamos a Archivo, a exportar texturas. Y como les dije, es un poco diferente, depende a donde necesiten llevarlo, pero vamos a ver los básicos que pueden utilizar. Por ejemplo, está el PBR Metallic Roughness, que si nos vamos a configuración global, a el material como tal, nos dice que nos va a exportar el base color, el roughness, el metallic, el normal map. Aquí hay un pequeño detalle porque este normal map sirve
para Clo, pero en Blender se tiene que realizar una configuración extra para que se acomode muchísimo mejor. Ya lo veremos en el próximo módulo, cuando hagamos el proceso completo de eh, traernos una prenda de Clo, exportarla para acá, qué parámetros necesitamos, texturizarla y luego exportarla para Blender y sacarle un render. Entonces, normal map, tenemos el high y luego tenemos el índice o eh, y el mapa de iluminación. Si por ejemplo tenemos detalles que producen iluminación, nos va a generar un mapa para eso donde podemos conectarlo en Blender y en Clock, como les mencioné en el segundo módulo, justamente con las capas de Clock se puede añadir esta textura por encima y añadirle como ese efecto glow dentro del programa. También hay muchísimos más presets como Spark Art Studio, por ejemplo. Este es justamente para los filtros de Instagram. Y luego tenemos para Unreal 4. Unreal ya es otro motor que sirve para simulación a tiempo de real. Ahorita se está utilizando mucho para videojuegos, mucho para películas e incluso para series de televisión. Entonces nos permite eh, llevarlo a diferentes formatos o diferentes presets para llevarlo a diferentes programas. Algo que quiero hacer antes de exportarlo es añadirle como un toque especial que eh, solemos tener acá, que normalmente en Clo está por defecto, que es este relieve entre las posturas. Pero si llevamos este modelo a otro programa, eso se pierde o se ve muy plano. Entonces, para generar este relieve, que eso de verdad está cosido, que está unido, pero justamente cosido, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a crear una capa de relleno, lo vamos a desactivar todo menos el high. Nos vamos a ir a high y eh, ya aquí quería aquí en base color. Otra cosa que, porque esto va a pasar, si yo me voy a high, veo, bueno, en este caso no, a ver, pero si coloco la capa de arriba, la máscara de relleno, y lo que voy a hacer puede ser que se me borre el high que viene por defecto o de atrás. Entonces, perdón, en ese caso, como vamos a trabajar solamente en la textura del high, vamos a cambiar de base color a high, veremos que está en negro, okay. Le agregamos añadir máscara negra, ya de por sí está negra, pero máscara negra. Lo colocamos en blanco, máscara negra, luego nos vamos a ir a filtro, perdón, a añadir generador, porque lo que vamos a hacer es generar bordes. Entonces, generar UV bordes, obviamente ahorita está muy grande. Ven que lo blanco se come al high que está por debajo, pero lo que vamos a hacer es llevarlo hasta acá, hasta casi mínimo,
darle una distancia muy pequeña y un smooth. Incluso el smooth es para que se separe un poco del borde como tal y haga como ese hundimiento que tienen los textiles. A ver, si yo quito un poco smooth, vemos cómo este es 0.01, puede ser 0.005, incluso puede ser 7.5, nos quedaría algo así, si le coloco un poco de distancia. Vamos a ver cómo está en el material y vemos que nos genera este borde levantado. Pero si bien no está mal, no es lo que queremos. Queremos algo un poco más suavizado. Entonces, para ello, vamos a añadir un filtro en blur. No vamos a ser tan drástico. Y con punto 30, punto 35, vemos que tenemos esa costura que nos hace glow por defecto cuando trabajamos en el programa. Esto nos ayuda para cuando vamos a programas como Blender o Unreal, no se nos vea la pieza tan plana. Entonces, ven la diferencia con y sin ese levantamiento. Va a hacer que las prendas se vean un poco más realistas. Además de añadirle grosor a las prendas, si les es posible en cloth, si les permite, eh, tener una pieza así en Blender. Sé que en Unreal no, esa doble capa que nos solemos colocar en cloth es muy pesada, pero justamente tenemos estos trucos o estos relieves en las texturas de los diseños que nos dan un poco más de ritmo en eh, estos entornos 3D. Incluso, si yo lo quisiera un poco más suavizado y llevármelo a Clo, se vería incluso mejor que lo que por defecto Clo nos coloca como eh, nos coloca como borde de costura. Punto 4. Luego lo que sería es exportar y llevarnos al programa que deseamos. De momento vamos a dejar esto hasta acá, menos que tengan alguna pregunta. Y espero que les haya gustado cómo saber manejar los textiles dentro de Clo y cómo añadirle ese efecto más realista a objetos 3D dentro de Substance Painter. Eso sería todo. Tranquilo. Aló. Thank you. Okay. Have a nice evening, Sophia. Bye bye. ¿Qué tal?